En una reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base hasta 1,5%. La decisión fue adoptada por unanimidad para evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos. No ha estado exenta de polémica y algunas críticas y cuestionamientos en medio también de el debate que se inicia sobre el Banco Central en la Convención Constitucional. Para conversar de esto, que nos pongas la pelota sobre el piso, el siempre confiable para nosotros, experto de verdad, economista y ex tesorero general de la República, académico además de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolet. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, muy bien. A ustedes también se les ve muy bien ahí. Ahora los puedo ver en pantalla. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Primero, ¿estás de acuerdo? ¿Entiendes? Y si nos puedes explicar también esta acción del Banco Central que se redundaría en el aumento de las tasas de interés, en el crecimiento del UF, como decía también Marcelo hace un rato, el incremento de los costos de créditos hipotecarios y otros. En eso se traduce, pero ¿nos podías explicar cuál es el origen de esta acción? ¿Se la comprendes? O sea, ¿la podemos comprender? Y si estás de acuerdo con ella. O sea, el origen tiene que ver con la presión inflacionaria que se ha visto en el último tiempo y que la presión inflacionaria se ha buscado un culpable y que el culpable son los IFE y eventualmente el cuarto retiro que haría que las presiones inflacionarias fueran aún más grandes. Ese es el fundamento que está detrás de varios economistas que han venido repitiendo eso en forma bastante reiterada. Ahora, si uno analiza la inflación, por lo menos lo que tenemos disponible hasta el mes de julio, con IFE o sin IFE, más o menos el 75% de la inflación que tenemos ahora habría ocurrido igual. Es inflación que estamos importando. El mismo Banco Central calcula un indicador de precio externo relevante para Chile, y ese en 12 meses ha subido como 15%, y si lo vemos desde enero a la fecha, se ha incrementado un 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que en los países que son proveedores de nuestra economía, hay también inflación, y toda esa inflación la estamos importando. Adicional a eso está la inflación de costos que está asociada a la energía. Y ahí hemos tenido que el precio de los hidrocarburos a nivel internacional ha subido fuertemente, presionado por un alza del precio del petróleo, que se ha mantenido en torno entre los 70 y los 75 dólares, que es un precio relativamente elevado comparado con el año pasado. Y por otro lado, el tipo de cambio que hizo que se encarecieran un sinnúmero de productos. Entonces, esos efectos, más el silencioso aumento de las tarifas de servicios públicos, todo eso configura la base de la inflación que estamos teniendo hoy. Y no es porque haya un exceso de gasto de consumo, como se ha dicho, en la economía de consumo. Efectivamente, el gasto consumo está presentando tasas bastante elevadas, pero porque el año pasado, sobre todo en el segundo trimestre, el consumo también tuvo disminuciones bastante astronómicas, o sea, históricas. Si las comparamos con lo que hoy se habla de tasas históricas de crecimiento, el año pasado tuvimos tasas históricas de caída del consumo. Entonces, todo esto hay que verlo además si tomamos un benchmarking de lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que ellos también están con presiones inflacionarias, pero han decidido mantener el estímulo monetario hasta que la economía se estabilice, y para ellos que la economía se estabilice significa que el crecimiento sea estable, que la recuperación de los empleos y de ingresos de los hogares también sea estable. Y van a mantener entonces el impulso monetario hasta que eso se vaya consolidando. Y nosotros, los primeros indicadores de fuerte recuperación, inmediatamente generamos una política monetaria que sea de freno. No, yo creo que además la medida fue bastante exagerada. O sea, subirlo, se podrían haber dado señales graduales, haber subido 0,25, haber pasado al 1%, no sé, haber mostrado la preocupación y haber dado una señal, porque el mercado ya algo intuía. Mal que mal el mercado financiero el que le hace el lobby al central, porque para ello obviamente esto les da una excusa para ajustar todas las tasas de interés. Entonces, si los volúmenes están débiles porque no logran hacer muchas colocaciones, bueno, cobran más caro. Y al final
Eso quería preguntarle, Hernán, en el sentido de que usted hablaba de, bueno, de que había índice, o por lo menos que había, desprendo de su palabra, lobby de economistas para que este salto de política monetaria fuera tan alto, de 0,75. Me parece que el más alto que ha habido en 20 años, este salto. Sí, fue bastante rápido. El mercado estaba apostando que podía estar entre 1 y 1,25. Bueno, fue bastante más allá. Y la decisión fue unánime, o sea, siendo bien clara en términos de la tradición que tiene el Banco Central, donde la inflación realmente les causa un pobreza inaguantable, no es suficiente. ¿Y qué costos puede haber o qué, en realidad más que costos, porque no es algunas medidas, no lo sé, esta medida adoptada por el Banco Central? A ver, desde el punto de vista de la demanda, es inversión como al consumo. O sea, los primeros efectos son que los créditos de consumo van a hacerse más caros, las tarjetas de créditos también se van a ajustar al alza, pero eso a la banca le genera cuantiosas utilidades porque tienen un stock de deuda que inmediatamente les va a generar mayores ingresos por intereses. Me preocupa por el lado de la inversión porque las operaciones hipotecarias es distinta, porque ahí la tasa de interés no es variable, ¿sí? Y no se puede ajustar, pero sí hace que los nuevos créditos sean más caros. Y en las condiciones actuales eso hace que menor cantidad de personas sean adjudicatarias de un crédito hipotecario. Y por ese lado genera un impacto sobre la recuperación de la inversión. Y para la pyme ni hablar. O sea, para la pyme todo este incremento en las tasas de interés, obviamente en los contextos en los cuales tienen que recuperar capital de trabajo y muchos de ellos lo van a hacer por la vía de algún préstamo, esto les va a hacer que se les encarezca ese préstamo. Entonces, por la vía de la desaceleración va a ser generalizada, va a afectar al consumo y va a afectar a la inversión. Y estamos empezando con la recuperación. O sea, yo creo que es una situación bastante exagerada, diría yo, es decir, demasiado apresurada, como que la inflación fuera el pandemonio que se aparece en la economía. Puede ser peor. Yo creo que todos están apostando a que efectivamente los indicadores de recuperación van a llevar a que la economía crezca más allá de un 9% este año, que más o menos contrarresta plenamente el 7% de caída del año pasado, y es una recuperación muy rápida. Pero el Banco Central en el mismo IPOM, así como ajustó la tasa de crecimiento proyectada para este año, disminuyó la del próximo. Sí, pues. Eso entonces, llama la atención, que llama a crecer en este casi 10% este año, Hernán, y el próximo año se habla de 1,5 a 2,5, que, o sea, para cualquier gobierno es un fracaso crecer a ese nivel. Claro, o sea, volvemos a los niveles que traíamos antes de la crisis, de una economía que tenía dificultades para crecer porque ni el consumo ni la inversión estaban creciendo fuertemente antes de la crisis. Y ahora que empezaron a recuperarse los indicadores, bueno, viene este balde de agua fría en términos de subir drásticamente la inflación. Yo creo que además tiene un trasfondo político. Eso. ¿Sí? Con esto están tratando de aunar ahí fuerzas para que el cuarto retiro no sea aprobado. Eso te quiero preguntar, Hernán, porque hay mucha como suspicacia o sospecha en la opinión pública respecto del actuar del Banco Central y su influencia precisamente en decisiones políticas o cuánto el lobby puede haber también para que el Banco Central haya tomado una decisión como esta. ¿Cuán autónomo es realmente? ¿Cuán técnicamente autónomo funciona, independiente que siempre habla sesgos que tienen que ver con los conocimientos, los tipos de escuela de quienes forman parte de la toma de decisiones dentro del Banco Central, en fin, pero si realmente es tan permeable a las políticas o las decisiones o debates de políticas públicas que se están dando en la contingencia. Tú fuiste tesorero general de la República, ¿nos puedes contar un poquito más también de cómo funcionan estas instituciones y si las suspicacias o sospechas que hay en torno al Banco Central hoy son justificadas? Yo diría que el Banco Central es hiperautónomo. En ese sentido, en general, cuesta concitar una política económica que sea muy congruente desde el punto de vista de lo que uno hace en lo fiscal y lo que se hace en lo monetario. De tratar de ahí tener una receta que esté bien equilibrada, etcétera, porque el Banco Central corre con colores propios.
O sea, en el momento que ellos estiman conveniente, cambian las directrices de la política. Y eso yo creo que, si uno analiza, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Europa con el Banco Central Europeo, es un diálogo bastante más intenso. Ya. Hay coordinaciones que son bastante más comprometidas. Y en este caso de Chile tenemos un Banco Central que actúa de acuerdo a sus propias interpretaciones y no está dispuesto a hacer equipo con Hacienda, que en este caso es la política fiscal la que está impulsando la recuperación de la economía en Chile. No es la política monetaria la que ha impulsado la recuperación de la economía en Chile. ¿Sí? Hernán, sí, termina la idea y yo le pregunto después. Entonces, en ese sentido, nuestro Banco Central está actuando. Ahora yo creo que el fantasma del lobby, de que haya realmente un sesgo más bien político detrás, no, hay un sesgo más bien ideológico. ¿Sí? Todos los que están ahí son monetaristas y en el fondo la inflación es el único objetivo económico del que se tienen que preocupar. Y han actuado en consecuencia en los últimos, desde que son autónomos. Ese ha sido su leitmotiv en términos de actuación en política económica. Sí, qué interesante lo que dice usted, o sea, tener esa idea de que el Banco Central solo se preocupa de mantener controlada la inflación, que es una cuestión relevante e importante también para el país y para la gente, porque finalmente si se escapa sube los precios, pero no para el crecimiento del país ni para el desarrollo industrial. ¿Usted ve una puerta ahí que la Convención Constitucional podría participar, abrir esa puerta para que tenga este más diálogo entre Hacienda y el Banco Central? Se ponga uno con lo que quiere un gobierno. Sí, yo creo que la convención genera una buena oportunidad en el debate. Ya luego yo creo que la matriz del cambio constitucional. Ahí yo creo que, claro, ese cambio en el cual no se confunda la autonomía con ser república independiente dentro del Estado de Chile. Políticas públicas, en la sensibilidad de la política fiscal y la política monetaria, se necesita una acción bastante más congruente y coordinada y que den un espectro de señales económicas que sean muy claras y que estén apuntando siempre a la sostenibilidad de mediano plazo, tanto del crecimiento, de la estabilidad de precios, y por supuesto hay que preocuparse de la situación de empleo que aqueja a la mayor parte de la población. Que si uno analiza lo que son las definiciones de autonomía de la banca central en Estados Unidos o en Europa, es bastante distinta de la nuestra, en términos de los enunciados. Los enunciados acá prácticamente está que tiene que preocuparse, la variable de la cual tiene que preocuparse es de la estabilidad de los precios y de la estabilidad de los mecanismos de pago en la economía. Entonces está para controlar la inflación y para evitar las corridas bancarias. Y esos serían los únicos objetivos válidos para el Banco Central desde el punto de vista económico. A diferencia de lo que vemos en términos de la Reserva Federal, que tiene que preocuparse del entorno económico, crecimiento y empleo. Claro. De hecho, alguna vez, Hernán, y también otras experiencias, la inglesa y otras, que por ejemplo, hay cierto porcentaje que tiene que administrarse en conjunto con la institución que sea lo que hace aquí el Banco Central, por ejemplo, una parte esté vinculada con el gobierno de turno y su programa, pero el resto no podría ampliar un poquito más el informe, porque eso vamos a empezar a tener pronto la semana. Sí, en los países europeos es bastante más tecnocrática la organización del sector público, sobre todo instituciones como el banco, todo lo que tiene que ver con las oficinas de préstamo, etc. Entonces ahí las cabezas son las que, desde el punto de vista de lo que son los gobiernos que asumen la responsabilidad, y obviamente ahí necesitan entonces tener una llegada más directa y tratar de estas coordinaciones. Esto de que tengamos puros organismos colegiados y que las cabezas sean prácticamente autónomas del gobierno, dejan a un gobierno sin posibilidad de introducir el sesgo que ellos creen que es necesario para que la actividad económica y el desarrollo social y económico del país
vayan en la senda que se requiere. Entonces, yo creo que es algo que hay que ir estudiando y viendo las experiencias comparadas. En ese sentido, yo creo que todavía nos falta bastante en Chile para tener un sector público que tenga una fórmula de autoridades máximas que sea más estable, que pueda tener un piso más alto, pero no podemos obviar que realmente tiene la Universidad General de la República. Esta mañana conversábamos con Guillermo Patilo, académico también de y decía que él estimaba que la tasa va a seguir subiendo este año, hasta final de año podría subir un poco más. ¿Usted también tiene esa idea, profesor? Bueno, que efectivamente se mueve la y como tenemos la respuesta de la inflación, es muy probable que a final de año tengamos la tasa de interés va a seguir dando. El mercado está dando, cerramos el año con una tasa que esté entre el 2 y el 2,25, o sea, no es que alza más en términos de la tasa política monetaria. Pero bueno, veamos cómo se va dando esto de la recuperación y que en la medida que vayamos avanzando y nos pisemos la cola el año, de crecimiento astronómica que estamos viendo ahora tengan un freno bastante abrupto. Y ahí vamos a empezar con otro tipo de preocupaciones. Hernán, antes de pasar a tu opinión sobre el cuarto retiro, que es algo que está en discusión esta semana, pedirte algunos consejos para la gente, para las personas que ya sea tienen un crédito hoy en UF o tienen un crédito de consumo o están por pedir un crédito de consumo, para quienes nos escuchan y tienen una pyme, necesitan por ejemplo, un dinero extra para pagar deudas o para reactivar su negocio. ¿Qué consejos das ante la información que se ratifica hoy y que nos cuentas tú además que podría incluso aumentar este crecimiento de las tasas de interés? Bueno, siempre en esto es tratar de tener algún poder de negociación, o sea, con el banco no aceptarle la tasa que venga, sino que ver ahí que efectivamente está caro, comparar con lo que es el costo de fondos que está teniendo la economía con estas tasas del Banco Central y ahí tratar de evitar el abuso. Es difícil decirlo, claro, porque en general los que piden créditos porque necesitan obviamente tener ese reforzamiento del capital, y ahí es donde van prácticamente todas las colocaciones una política pública que más pegada al 3, está en el 4. Bueno, ya una alza importante. Y evitar que esto llegue a mayores. Entonces, en ese sentido, vuelvo a insistir, la estructura oligopólica que está en la misma, no solo una negociación. Lo de la portabilidad no es un hecho, no funciona. Y obviamente eso individualmente que mitiguen esos mayores costos. Lamentablemente hoy por hoy hay muchas pymes que están con un nivel de deuda que se va a incrementar en los meses que vengan, porque para poder esta necesitan tener mayor capital de trabajo. Lamentablemente sale más caro. Hernán, lo que se va a discutir hoy y también el tema del retiro. El cuarto retiro,
Bueno, ¿cómo lo califica usted? ¿Es una necesaria que ha mejorado la ayuda o debería cortarse acá y dejar solo estos 3 retiros que hemos tenido? A ver, si somos consecuentes políticamente, los retiros anteriores se justificaron principalmente porque las ayudas que estaba entregando el gobierno, las transferencias que estaban yendo a los hogares, eran bastante bajas. Primero porque estaban hiperfocalizadas, segundo porque tenían muchas letras chicas y había muchos descuentos, y finalmente lo que llegaba a los hogares era una cifra bastante exigua. Hoy esa situación cambió radicalmente. El IFE es universal, prácticamente no tiene condiciones, no hay ninguna letra en que reduzca los aportes del IFE, independientemente si trabajo o no, etcétera. O sea, en ese sentido, la justificación de los anteriores, ¿sí? Y por lo tanto, el IFE además se puede seguir hasta plena cobertura hasta el mes de noviembre. Es decir, el último IFE que se va a pagar va a ser a principios de diciembre, con la cobertura hasta el 30 de noviembre. Entonces, por todos lados tenemos una política fiscal de transferencia hacia los hogares que es mucho más robusta y mucho más clara, y anticipadamente los hogares ya saben cuál es el espectro que van a tener. Y complementariamente estamos viendo las cifras de empleo fueron bastante buenas en el indicador que se dio ahora. Toda la caída que hayamos tenido en los meses previos de la ocupación se revirtió y tenemos un aumento importante de la ocupación, importante también la ocupación asalariada, y por lo tanto, por el lado del empleo están llegando otros beneficios complementarios a los del IFE, ¿sí? Que están asociados a estos subsidios a la contratación, que van a ir directamente al bolsillo de los trabajadores que sean contratados. Entonces, desde esa perspectiva, el cuarto retiro no se sostendría en términos de ser consecuente con la argumentación de los retiros anteriores. Ya. Ahora, ¿cuál es la nueva línea argumental que hay detrás de los que apoyan el cuarto retiro? Porque leí ahí el sostendría me llamó la atención. El condicional, ¿cuál es la condición acá que estaría como efectivamente que van a tener que empezar a pagar. Y deuda, de tener deuda de arriendo, de tener deuda de dividendos, otro es estar con deuda de servicios básicos, porque los servicios, el corte de los servicios de agua, luz, incluso no sé si el internet y la televisión en eso, pero obviamente la morosidad en eso ha aumentado fuerte, y esa es una mochila con la que cargan una buena cantidad de hogares. Entonces, en ese sentido, el cuarto retiro, ¿qué es lo que hace? Es proveerles de un capital de trabajo a esos hogares, en las cuales van a tener unos recursos que van a estar apalancando el servicio de esas deudas. ¿Sí? Ese es el argumento más fuerte que yo he escuchado en términos de los que están por apoyar el cuarto retiro. Y lo otro, el recurso, el argumento más fundamentalista, que es en términos de terminar ya con este sistema de AFP, que en el fondo no están dando ninguna solución a la gente y tienen una ilusión de personas que tienen ahí un ahorro, pero que desde el punto de vista de la previsión es un ahorro que no sirve prácticamente para nada. Y sería mucho mejor entonces que esa gente obtuviera esos recursos hoy y puedan dedicarla a hacer un pequeño emprendimiento o lisa y llanamente al día con algunas deudas que son bastante apremiantes para el presupuesto familiar. Que era lo que comentábamos ayer, o sea, está súper vinculado con los niveles, con los niveles de deuda que se arrastran antes de la pandemia, el ingreso de los hogares chilenos. Sí, entonces, pero ¿sabes que los bancos, que el nivel de deuda está pagando su deuda, porque la mochila de deuda es muy alta? Entonces, esto tiene que ver con los bajos salarios, sin duda, y también con esto otro que tú decías, pero lo que te quiero preguntar para cerrar, Hernán, es, por favor, inclúyelo en tu respuesta con esto, es, ¿dañaría igual o no el cuarto retiro a la economía nacional? ¿Perjudicaría? Más allá del beneficio personal, hoy, ¿sería para hoy y más para mañana? O sea,
no cabe duda que todos los retiros es beneficio para hoy y costo para mañana, porque el costo de los retiros es que las pensiones del sistema van a bajar. Y si lo vemos desde el punto de vista de que igual no eran pensiones buenas, igual el Estado iba a tener que pagar, bueno, ahora el Estado le va a salir más caro, ¿sí? Porque obviamente lo que va a tener que suplir es mayor que lo que había anteriormente. Pero estoy pensando en la economía, por ejemplo, esto mismo que tú negabas al principio, que la inflación de hoy no está relacionado, pero ¿podría afectar a la economía en los próximos meses, el próximo año? No, porque no es una cosa que se llama mantener. Los que han enarbolado la cuestión de la inflación, pensando en un IFE que se mantenga, en un IFE que vaya más allá y se mantenga para el próximo año. Van mucho más allá. El IFE tiene punto de término, en noviembre termina. Otro retiro, supongamos que es el último, y puntualmente va a generar otro de mayor gasto que se va a sostener por 3 o 4 meses. Y después no va a haber que se sostenga, a menos que efectivamente sigamos importando lo que está ocurriendo ahora. Y eso no lo pueden controlar. O sea, con retiro o sin retiro, estamos dependiendo de lo que esté pasando a nivel internacional. Y a nivel internacional sigue las presiones inflacionarias, sigue las presiones sobre el hidrocarburo, y obviamente, bueno, todavía hay otros países que no tienen la presión crediticia. Nosotros en Chile ya la instalamos, porque vamos a tener presión de costo, porque los costos financieros van a subir. Entonces, en ese sentido, esa parte de desequilibrio de número que Muy bien, de la Organización Central de Radio